Ocurrencias en gotas. Doctor Remolina, en esta segunda parte le pregunto, hoy en día el tema de datos es sobre todo importante desde el punto de vista económico, obviamente jurídico, porque se ha vuelto primero una manera de acumular capital. Si uno ve esos grandes que los llaman, yo no sé cómo los llaman, los grandes, los GAFA, ¿no? Entonces, y también si uno ve cómo se está manipulando a la humanidad, pues eso causa inquietudes. El capitalismo de la vigilancia, decía Shoshana Zuboff en un mamotreto grandísimo que me leí con cuidado y duré como 6 meses leyéndolo, pero que de todas maneras sí muestra que hay unas amenazas reales a la libertad de los individuos y en fin, en otros aspectos. Entonces, si quiere, empecemos por ahí. ¿Acaso ese capitalismo que a mí me parece mal llamado de la vigilancia, porque en realidad es otro tipo de capitalismo, ¿usted cree que eso va a llevar a una modificación del ser humano hacia adelante? Pues ahí, digamos, yo plantearía lo siguiente. Después de Internet, el mundo definitivamente cambió. Yo creo que cuando se habla de una revolución es algo que hace cambios profundos en una sociedad y creo que Internet es un ejemplo, ¿no? Y con Internet ya surgió hoy lo que llamamos la economía digital. Uh-huh. La moneda de esa economía digital son los datos personales. Uh-huh. Yo diría que hoy estamos, la semana pasada estaba en un evento que llamaban de la economía de la creatividad. Yo les dije, bueno, a mí me parece que la economía de los datos, porque realmente podemos tener las tecnologías que quiera, pero esa tecnología, ¿qué procesa? Información. Y dentro de eso, datos. Yo siempre un poco el ejemplo que coloco es un proyecto de inteligencia artificial sin datos es como un río sin agua, ¿sí? Pues sí. Entonces es imprescindible. Lo que ha pasado con los datos es que así como tiene un valor muy importante para cosas políticas, también lo tiene económico. Y esta información, ¿qué es lo que hace y por qué hay tanto apetito por los datos? Yo hablo de la datificación de la sociedad. Uh-huh. Es porque lo valioso desde la perspectiva económica. Pero si esos datos, recolectarlos y usarlos para fines económicos, políticos, de política pública, per se no es ilegal. El tema es cómo se está haciendo el abuso del tema informático. Porque si se hace mal, se afectan los derechos de las personas. Déjeme darle un ejemplo simplemente sencillo. Acá en Colombia, órdenes de captura. Hay un caso T310 de 2003. Este es un ciudadano que fue capturado 20 veces, María Teresa. 20 veces. ¿Y por qué fue capturado 20 veces? Porque hace un tiempo se vio involucrado en un accidente de tránsito, hubo un herido, la persona pues se quedó ahí, lo capturaron, afortunadamente este herido no fue nada grave y conciliaron y se extinguió la acción penal. Pero cuando lo capturaron igual liberan una orden de captura que va a todas las bases de datos del Estado por si lo ven, lo capturen. Bueno, el tema es que este ciudadano, el juez ordenó eliminar la orden de captura de las diferentes bases de datos. Y esto llegó a la corte y pasaron 4 años hasta que se hizo. Y en esos 4 años fue capturado 20 veces por que no actualizaron esa información, pese a que existía una orden de un juez. Entonces mira cómo con un tratamiento indebido de datos, porque aquí hubo un tratamiento de no actualizar la información, claro, se afectó el derecho a la libertad personal de un ser humano. Y uno ve esa sentencia y es hasta anecdótica, porque a veces lo detenían los mismos agentes de policía, pero le decían, señor, lo que pasa es que usted está en el sistema. O sea, hoy en día, no sé si has escuchado esa frase, siempre es el sistema, sí. el sistema. Es una excusa. Pero no, detrás del sistema hay seres humanos que alimentan ese sistema o que diseñan ese sistema. Pero eso es lo que pasa como tal, que si esas bases de datos no manejan información veraz, imparcial, y se hace un tratamiento debido, pues puede afectar, y actualizada, puede afectar los derechos de las personas. Otro ejemplo muy sencillo. Hoy en día lo de la economía digital también se ha asociado bastante con inteligencia artificial, que no es nueva, que viene de los años 40, pero que ahora se potencializó con tantos datos, exactamente, tanta información. ¿Qué es
inteligencia artificial, porque todo el mundo habla de eso, pero ya profundizar y saber qué es y manejar esa información es diferente. ¿Qué es para usted inteligencia artificial? Pues, María Teresa, los debates que hay en los años 40, hay un paper que es muy famoso, que olvidé el título, pero sí la pregunta del paper, era si pueden las máquinas pensar igual que los seres humanos. Era un poco eso. Hoy en día, esos fueron los primeros como surgió, y entonces se empezó todo con la creación de algoritmos, que en últimas es programación que hacen seres humanos. Yo he dicho que detrás de la inteligencia artificial hay inteligencia humana. Y están los datos como tal de la inteligencia. Entonces, hoy en día eso ha avanzado más sofisticado, pero en últimas es como los algoritmos pueden tomar decisiones, como el ser humano cuando uno piensa, razona y toma una decisión. Por ejemplo, me voy por esta calle o por la otra. ¿Compro o no este producto? Bueno, eso ya lo hacen básicamente. Ya es autónoma la decisión. Ya no depende del iniciador del algoritmo. Es la pregunta. Exacto. Ya una vez se le coloca ese algoritmo información, datos de entrada, pues procesa y saca unas conclusiones según cómo fue programado. ¿Sí? Pero fíjese el tema de la calidad de la información. Si la información no es veraz, no es imparcial, la que se coloca a procesar al algoritmo, pues los resultados no van a ser los mejores. Siempre un poco el ejemplo es como hacer un jugo de naranja con una naranja podrida. ¿Sí me explico? Entonces, es eso como lo que puede suceder. La comparación. Sí, eso es lo que puede suceder. Entonces, yo he comparado esto de los datos, que se ha convertido tan valioso como para las empresas lo es sus secretos empresariales, el know-how que desarrollan. Siempre he dicho, mire, a las empresas el mensaje, y también al Estado, pero las empresas... ¿Por qué a las empresas? Porque quienes tienen más datos hoy en día de los ciudadanos en el mundo son las empresas. No son los organismos del Estado. El Estado a veces acude a las empresas para que les suministren datos. Entonces, y las empresas informáticas, las empresas de la red, como Twitter, como Facebook, todo eso, ¿no? Claro, lo que le comentaba es que lo que mencionabas de la economía, de los datos, del capitalismo, bueno, si uno mira hoy en día la lista Forbes, los 10 personas con más dinero en el mundo, 3 de 7 surgieron hace menos de 22 años. Imagínese. Está Jeff Bezos, están los dueños de Facebook y de Google. Y entonces, ahora Elon Musk. Bueno, también con otros temas, con otros tecnología. Ese es otro, claro. Tecnología. Y si uno mira las marcas más famosas del mundo también son de tecnología. O sea, esto pone presente cómo la tecnología el mundo ha cambiado. Sí tiene una relevancia social, pero también económica. O sea, el motor de la economía mundial del siglo XXI es el comercio electrónico, que se nutre a su vez de datos. Pues hablamos de la economía digital y por eso dicen que nuestros datos son la moneda de esa economía como tal, ¿no? Sí. Entonces, los casos que se han presentado, por ejemplo, en Colombia, en relación con ese tipo de economía o también desde el punto de vista de los derechos a la intimidad, etcétera. Pues mire, vale algunas estadísticas porque a veces, María Teresa, las discusiones que se dan en el mundo puede que sí impactan en Colombia o pueden que no. Porque si uno mira cuál es el día a día de los ciudadanos de este bellísimo país, entonces, yo le puedo decir, de 2012 a 2022, la Superintendencia de Once Comercio, a marzo de este año, donde recibió... fue delegado, ¿no? Sí, donde estuve a cargo por 3 años y medio, recibió cerca de 112.000 quejas por temas de datos, 112.000. Bueno, de esas 112.000, el 90% es por la ley que tiene que ver con datos relacionados con cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. El 90%. 90%. Por eso te decía que es lo que cotidianamente afecta a los ciudadanos, los reportes a centrales de información. Por eso no es gratuito que el año pasado hubiese salido también esa ley de borrón y cuenta nueva. Es que eso afecta mucho a los ciudadanos. Sí, que eso fue una buena ley, ¿o no? Sí, pues fue una buena noticia para los ciudadanos. Yo creo que para todos. Eso me parece que es sano. Eso quiere decir que exactamente. Bueno, ahí como se dio un espacio para que las personas que pagaran en un término les borraran todo su historial, digamos, negativo. Por eso borrón y cuenta nueva, ¿no? Exacto. ¿Y si se cumplió eso? Sí yo recuerdo que hubo un periodo de transición que fijó la ley y que benefició en su momento a más de 11 millones de personas. Uy, más increíble. De 11 millones, sí. En Colombia. Sí, en Colombia. Y esa es información que suministraron las diferentes centrales de información. Más de 11 millones de personas tuvieron ese alivio. Sí, tuvieron ese alivio. Hay otras que aún no, pero digamos sí tuvieron ese alivio como tal y los benefició. Sí. ¿No? Bueno, esa es la otra 10% es la ley general
Ahí básicamente la gente, sobre todo las quejas son por cosas como publicidad que les llega permanentemente a eso su es equipo, terrible. llamadas telefónicas como la de ahorita, por ejemplo, que pues la gente dice me están bombardeando con publicidad, con llamadas, con mensajes de texto a mi correo. Básicamente mi buzón está lleno de publicidad, gente que no conozco, y en última están utilizando un dato tuyo que es o tu número telefónico o tu dirección de correo electrónico. Las llamadas son terribles. Correcto. Cuando lo llaman a uno al mediodía y que uno está almorzando y ¿por qué no compra esto? ¿Por qué no compra aquello? Correcto. Entonces si uno mira por qué se quejan los ciudadanos ante la SIC, por ejemplo. Por ley 1266, el primer motivo, y es casi un 75%. Sí, que es Superintendencia de Comercio. Superintendencia de Comercio, correcto. El primer motivo es por temas relacionados con la calidad de la información. Dicen, o esa información no es veraz, falsa, o no está actualizada, o se presenta una situación de suplantación de identidad. Hay que destacar ¿Y hay también muchas? Sí, en esas estadísticas de esas 112.000, 13.500 aproximadamente son por suplantación de identidad. Es decir, alguien va a un operador de comunicaciones, adquiere 5 líneas telefónicas a nombre de otra persona y a esa persona suplantada después le llega la cuenta de cobro por las líneas telefónicas. Pero estoy hablando más de 13.500, ¿no? Casos de suplantación. Tiene que ver con datos, sí, pero también con los procesos de vinculación que hagan las empresas para saber que estamos realmente haciendo un negocio vendiéndole una línea telefónica a la persona real, a quien dice ser, y no a un suplantador. Claro, hay un delincuente como tal. Ese es el principal motivo. Calidad de la información es 75%. Por eso le comentaba el tema y he mencionado mucho la calidad de la información. Porque no se gana mucho, creo, incluso lo que se gana son problemas teniendo muchas bases de datos, pero con información que no es de calidad. Yo siempre digo un poco, eso es la diferencia. ¿Cómo se filtra para llegar a esa calidad? Es decir, hay mecanismos que permiten filtrar, no personales de individuos, sino de empresas, o cómo hacen algunas empresas para filtrar esa información falsa. Bueno, unos casos que entra información falsa es porque cuando hay suplantación de identidad y reportan a A, pero realmente A no fue quien adquirió esa línea telefónica, sino fue B, el suplantador, pues es falsa porque está llegando a una base de datos, un reporte de A, afirmando que fue A quien adquirió y quien no pagó cuando fue B. Sí, es claro. Entonces el problema empieza en el negocio cuando se hizo la vinculación de ese cliente como tal. Entonces ahí alguien suplantó y desde acá ya hay un problema. Pero, María Teresa, las dos leyes dicen que la información no solo debe ser veraz e imparcial, sino comprobable. Es decir, una empresa de telefonía, una empresa de ventas de catálogo, cualquier empresa debe estar en capacidad de demostrar que efectivamente esa persona fue la que adquirió ese servicio. ¿Y qué ha pasado? En algunos casos sí lo han demostrado, en otros no. Se han dado cuenta que los procesos de vinculación de clientes están fallando en algo. Y que los suplantadores pues son muy hábiles siempre en buscar el punto endeble. De pronto hasta trabajan dentro de la misma empresa. Puede ser. ¿Se sabe? Puede ser, no sabría decirte. Pero esa es una forma de eso. Y la otra que es muy común es que no actualizan, es decir, y hay una sentencia precisamente del doctor José Gregorio Hernández en su momento, yo recuerdo, no la sentencia, el dato exacto, pero el mensaje sí muy claro. Y el mensaje que enviaba es, así como hay mucho profesionalismo y es muy expedito reportar a una persona a una central de información, lo mismo debe hacerse para eliminarlo de esa base de datos. Derecho al olvido. Sí. Más cuando ese hecho es falso. Pero lo que ponía presente la sentencia es que reportar a una persona es relativamente fácil, rápido, pero ya cuando la persona paga y todo, en algunos casos, entonces empieza otro vía crucis para que lo eliminen. De ahí, de esa base de datos. Y mucha gente ha sufrido eso. Entonces él decía más o menos que con la misma rapidez que lo reportan, la misma rapidez debe darse para eliminar ese reporte negativo. Eso agiliza. ¿No? Entonces hay mucha información desactualizada porque quien recibió el pago no ha comunicado a la central de información que ya le pagaron para que lo eliminen. Y eso, ahí hay un tema también humano. Digamos, claro, puede ser de ser por muy descuido. Sí, como tal. ¿Y qué es exactamente, ya pasando a otras frases que a veces no entiende uno, qué es el residuo electrónico? ¿Es un poco eso o no? No, yo ese término no lo conozco, residuo electrónico, no sé a qué se refiere específicamente. Pues me imagino que son cosas como estas que van quedando en internet y que
por ejemplo, eso de que uno es culpable de algo y no es cierto y forma un residuo. Voy a averiguar y después. No, yo también, porque le confieso que es primera vez que escucho el término, pero voy a investigar a qué se refiere, porque cada vez surgen muchas expresiones para referirse a fenómenos que quizás tienen otros también denominaciones. Bueno, eso nos lleva a una pregunta. En Colombia estamos avanzados desde el punto de vista del derecho y de la economía en relación con la supervisión del Internet y de la economía digital, todo eso. ¿Hay avances o no? ¿O usted cree que estamos rezagados? Sí hay avances, pero como siempre no es suficiente. Claro. ¿No? Sí se han hecho cosas. Colombia ha sido líder, pionero en algunos temas. Sí. No solo en fijar políticas, sino en implementarlas. Hay unos casos que llamamos, por ejemplo, de impacto masivo, porque un reto que hay hoy es la protección efectiva de los derechos de las personas en el ciberespacio. Exacto. Y hay 6 casos que son pioneros en Latinoamérica y que lo hizo la Autoridad de Datos en Colombia, por ejemplo, en esos temas, que tiene que ver con Internet. Que eso es la impresión que le da a uno, que aquí están avanzando más que en ciertos países europeos o ciertos países, pues, latinoamericanos. Pues en algunos temas, sí, ya un poco, digamos, Colombia ha sido pionera como en fijar políticas públicas. Exacto. Uh-huh. Bueno, pero una cosa es crear una política pública, otra es cumplirla, ¿no? Pero bueno, entonces ese en inteligencia artificial, problema. Por ejemplo, pues tenemos muchos documentos, textos y todo. Bien, pero eso está bien, pues fijar para dónde vamos y que se haga bien eso. El tema ya es implementarlo. Pero ya ven también en efectividad, los casos de investigación masiva que llamamos casos de impacto masivo fueron 6. Contra Facebook Inc., contra Uber, Zoom, TikTok, WhatsApp el de TikTok. Y Google. ¿Ah, sí? Y Google. ¿Por qué son de impacto masivo simplemente? Sí. Son casos de oficio, investigaciones de oficio que hizo la Superintendencia de Comercio, porque vio que en otros países esas empresas tuvieron sanciones por unos temas. Entonces, ¿qué hizo ya había antecedentes. Claro. Entonces, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, esa primera orden que hizo la Superintendencia de Comercio en enero de 2019 fue, y usted tuvo como en cuenta el precedente de investigaciones que se hicieron en otros países. Algo que tú sabes y que es muy básico es lo que pasa en Internet en una parte del mundo afecta a ciudadanos de todas partes del mundo. ¿No? Una falla de seguridad de un data center ubicado, no sé, en la India, donde tiene información de personas de millones de partes de diferentes partes del mundo, pues afecta a todos ellos. Claro. ¿No? Entonces, lo que es la globalización de lo digital. Sí, y los efectos en masa, ¿no? Sí, y transfronterizos que esto genera. Entonces, en el caso de Facebook, un poco miramos eso cómo impactó a Colombia. Entonces, en ese entonces, 2019, existían 31 millones de colombianos usuarios de Facebook. Por eso se llama de impacto masivo. Entonces, la orden que se dio, no era una sanción, sino una orden, algo más expedito, era que reforzara las medidas de seguridad para evitar que sucedieran situaciones como la de Cambridge Analytica. O sea, es una más hacia futuro. Y esa implementación debía acreditarlo con una certificación de una empresa internacional dedicada en seguridad. Hay que decir también que Facebook acreditó cumplimiento, luego presentar los recursos, pero es de impacto masivo porque esa orden benefició en Colombia a más de 31 millones de colombianos. Y otras autoridades del mundo, pero y digamos... también en Google hubo un caso, ¿es ahí qué pasó? Bueno, Google tiene 38 millones de usuarios en Colombia. Imagínese. Y tiene cerca de 2 millones de niños. Entonces tiene un canal para niños. Google fue sancionado en Estados Unidos también por un tema de temas de niños, digamos, por la Federal Trade Commission. Entonces nosotros miramos eso cómo impacta en Colombia. Otra vez, es la misma metodología. Sí, se van comunicando las distintas entidades reguladoras. De autoridades. Sí. Y lo que hicimos fue verificar la política de tratamiento de Google para mirar si cumple lo que exige la regulación colombiana respecto a niños. Encontramos que faltan muchas cosas. ¿Cómo qué? Y la orden, por ejemplo, hay una cosa muy básica, la autorización en tratamiento de datos debe darla a los padres. Los padres, claro, son entonces, menores de edad. Eso, buena parte no se está haciendo. Eso es lo que está pasando, no se está haciendo. ¿Y en otras partes sí se está haciendo? En otras partes el tema es que en otras partes se ha reducido. Aquí el niño es menor de 18 años, no por la ley de datos, sino por el Código de Infancia. Sí. 18. En otros países se ha reducido a 16 y ya directamente. Pero acá hay que decirlo realmente, muchos datos de los niños se están recolectando
sin autorización de los padres. Esa es una recolección, es algo que sucede, pero no, el hecho de que suceda no quiere decir que sea legal, ¿no? Es ilegal como tal esa recolección. Es una tecnología, ¿no? Sí. De recolectar. Entonces, una tecnología de recolectar. Exacto. Entonces, en ese caso, y lo mismo en TikTok, que fue lo mismo, básicamente, se les dio una instrucción de que ajustaran las políticas para el tema de la autorización de los datos de los niños y que se informara otras cosas sobre los derechos de los niños y adultos en este país, como tal. Y además que establecieran, que eso también es muy importante, canales expeditos para que efectivamente cuando alguien presente una queja ante estas empresas que no están domiciliadas en Colombia, sino usualmente son otros países, aquí no están. Por ejemplo, el domicilio de Yahoo, ¿dónde es? Bueno, creo que es Estados Unidos. Google, Facebook están en Estados Unidos. Creo que Uber creo que está en Inglaterra. Bueno, como tal, pero no están en Colombia. Digamos. No es en Colombia. Eso ya es una distancia. Exacto. Entonces, cuando un ciudadano se queja frente a ellos, pues a veces su derecho queda que no hay respuesta. Ahí un poco, básicamente lo enredan y muchas veces, hay que decirlo, en algunos casos no responden, en otros sí. Pero nosotros exigimos que eso fuese efectivo, o sea, porque acá en Colombia se debe responder. Ese es un papel clave de la Superintendencia de Comercio. Entonces, eso fue, digamos, avances, primeros pasos para buscar una protección efectiva de los derechos. No es fácil, porque aquí pues nosotros siempre decíamos, bueno, ¿quiénes son la contraparte? Pues las personas más poderosas del mundo. Sí, claro. O sea, eso. ¿sí? Y el último caso, que fue también de oficio el año pasado, fue con el cambio de la política de WhatsApp, ¿no? Que WhatsApp también tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, ¿no? Entonces, estos son casos de impacto masivo. Entonces, nosotros miramos, comparamos las políticas de ellos con lo mínimo que exige la regulación colombiana y les dimos, bueno, aquí hay que hacer unos ajustes a este tema. Clave eso. Eso es. Por eso digo que aquí estamos avanzando a un paso que no es el mejor, pero tampoco es el peor. Estamos muy digamos, al ritmo de los problemas que plantea tanto la inteligencia artificial como la red, como Internet, como todo lo digital. Sí, se han dado pasos. Bueno, y eso es lo importante, ¿no? Claro. Seguramente hay otras cosas luego por hacer, pero esos son los primeros, digamos, acciones buscando la protección efectiva de las personas en el ciberespacio. Y algo que también tiene que ver hoy en día, y es una reflexión, es que usted se pregunta, ¿quién tiene más datos de los colombianos y las colombianas? ¿Las empresas colombianas, el Estado colombiano o empresas que no están domiciliadas en Colombia? No tienen nada que ver con Colombia. Y la respuesta es sí, la última. Son empresas que están fuera del país, claro, que aunque no están presencialmente acá, no tienen un establecimiento de ladrillos, esos típicos, sí hacen presencia tecnológica, es que no tienen que estar acá, y a través de herramientas tecnológicas como una app, nos mandan. Están recolectando datos en el territorio colombiano. Claro. Eso es. ¿Y eso no hay una legislación internacional? No. Globalizada. No. ¿Hace falta o no? Se ha propuesto, pero ese tema también hay mucha resistencia. Casi María que Teresa. una ONU en términos digitales, ¿no? Sí, aquí, digamos, desde la perspectiva de países europeos y todo, siempre ha habido consenso. De hecho, Europa tiene un tratado internacional, pero regional, pero uno de otros países del mundo no, porque no hay consenso. Es que aquí están impactando en el activo de la economía digital. Y entonces hay muchos intereses también. Claro. Yo diría que una ley de datos es como una ley tributaria, eso impacta. Clarísimo, impacta a algunos sectores. Lo que se haga con regulación de datos está impactando porque seguramente va a afectar el modelo de negocio de muchas empresas. A lo que hoy esto no es per se ilegal, sino no todo se vale. O sea, al final pero hay batallas, por ejemplo, la que hubo en Australia, ¿no? Que logró una ley que pusiera, si estoy bien, impuestos a los contenidos puestos en estas gafas sobre temas australianos, en medios de comunicación. Bueno, el tema de impuestos también, porque eso también tiene que ver con comercio internacional, claro, básicamente economía, y eso también impacta, o sea, y también cosas de propiedad intelectual, bueno, muchas cosas están, no es solo datos es una parte, claro, pero sí, desde luego, es que un poco, María Teresa, uno dice, ¿cómo está regulado Internet? O sea, cuando fue 1994-1995, en Internet no estaban los estados. Quienes llegaron primero a Internet a usarlo y todo fueron las empresas como tal.
Y las empresas empezaron, y eso no es ilegal, simplemente es como quien Claro. llega primero a la luna, ¿no? Los Llegamos, conquistadores. coloca la bandera y fija unas reglas. Entonces, y después llegó el Estado. Entonces, pero ¿cómo regulan las empresas Internet? Con sus políticas. Fíjese, por ejemplo, un dato. Facebook tiene más de 3.3 billones de personas usuarios Imagínese. en el mundo. O sea, Facebook, si fuese un país, sería el más poblado del mundo. Así de sencillo. Y la política de Facebook impacta a más personas en el mundo que cualquier ley de cualquier país. Claro. Esa es la Lo realidad. mismo en Twitter, por ejemplo, Elon Musk. Sí. Esa prepotencia, ese totalitarismo, pues le lleva a uno a pensar que son empresas que buscan poder, que no es solamente económico, sino también político y poder demandar. Sí, el tema del poder. Demandar. Aquí siempre lo que se ha dicho, el problema no es el poder, sino el abuso del poder, ¿no? Sí, como tal. claro. Y también algo que se ha acuñado ahora muy recientemente es el humanismo digital. Porque ¿hasta dónde queremos llegar? Porque hoy hay una dictadura del que hace tecnología. Ujú. La impone. Es que yo así hice mi desarrollo y eso le impacta automáticamente a millones de personas. Claro. Y ¿quién fue el que hizo eso? Pues quien programó y todo. Eso, como alguien le escuchaba, eso no es democrático. Simplemente así estoy haciendo esto y ya. Eso fue como quien llegó primero a América, Exacto. a descubrir América. Y ahí. Entonces estamos Bueno, el tema es infinito, doctor Remolina. Le agradecemos mucho y en otra ocasión vamos a profundizar sobre otros aspectos desconocidos del tema digital, del mundo digital, de la nueva era digital en donde los humanos, me parece a mí, somos cada vez más impotentes y datos. Bueno, perfecto. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y muy grato conversar contigo.